En España ocurre un accidente con animal salvaje cada 9 minutos, no cada día, cada 9 minutos. Son más de 60.000 siniestros al año. Más de 30 personas mueren en ellos, y la gran mayoría de conductores que han pasado por uno dicen lo mismo. No lo vieron venir. El animal apareció de la nada, pero no apareció de la nada. Lo que ocurrió es que nadie les había explicado por qué estaba ahí, en ese punto exacto de la carretera, a esa hora exacta de la noche. Eso es lo que vas a entender en los próximos minutos. Y cuando termines vas a conducir diferente. Primero, los protagonistas. Porque no todos los animales salvajes son igual de peligrosos en carretera, y no por las razones que crees. El jabalí es el responsable del mayor número de accidentes en España. No porque sea el más abundante, sino porque su comportamiento en carretera es impredecible incluso para sí mismo. El jabalí no cruza, irrumpe. Se mueve en grupo, y si el primero cruza, los demás le siguen sin evaluar el peligro. Un conductor que frena para el primero puede recibir al segundo o al tercero antes de que haya podido reaccionar. El corzo es el animal con más mortalidad propia en carretera. Más de 100.000 corzos mueren atropellados en España cada año, una cifra que los biólogos consideran probablemente subestimada porque muchos cuerpos no se reportan. El corzo es pequeño, entre 20 y 35 kilos, y eso lo hace especialmente peligroso. Los faros lo iluminan a la altura del capó, no a la del parabrisas, y muchos conductores no lo ven hasta el impacto. El ciervo es el que más daño hace al vehículo y al conductor. Un ciervo adulto macho puede superar los 150 kilos. Un impacto a 90 km/h con un ciervo es equivalente, en términos de energía cinética, a un choque frontal contra otro vehículo pequeño. Y a diferencia del jabalí, el ciervo tiene patas largas. En el impacto el cuerpo sube por el capó y puede atravesar el parabrisas. Aquí está el error de comprensión que comete casi todo el mundo. Tendemos a pensar que los animales cruzan carreteras porque las carreteras atraviesan su hábitat. Y eso es verdad, pero es solo la mitad de la historia. La otra mitad explica por qué hay momentos y puntos concretos donde los accidentes se concentran de forma casi predecible. Los animales no cruzan carreteras al azar. Siguen rutas. Rutas que existían antes de que la carretera estuviera ahí y que siguen usando porque llevan a agua, a zonas de alimentación o a territorios de reproducción. Estas rutas se llaman corredores faunísticos y los biólogos los tienen mapeados. El problema es que ese mapa rara vez llega al conductor. Hay algo más. Las cunetas de las carreteras españolas son, involuntariamente, uno de los ecosistemas más productivos para la fauna salvaje. La humedad que retienen, la vegetación que crece sin control, los restos de cosechas de campos adyacentes, todo eso atrae a los animales hacia el borde de la calzada. No cruzan para llegar al otro lado. Muchas veces simplemente están comiendo en la cuneta cuando un vehículo los asusta y reaccionan saltando hacia la carretera, no alejándose de ella. Eso es lo que ocurre en la mayoría de accidentes de madrugada en carreteras secundarias. El animal no venía a cruzar. Estaba en la cuneta, y el ruido del motor hizo el resto. Si conduces en España, hay dos ventanas de tiempo en las que el riesgo de accidente con fauna salvaje se multiplica por 4 respecto a la media, y probablemente ya las conoces sin saber por qué son peligrosas. La primera es el amanecer y el atardecer. Los biólogos lo llaman periodo crepuscular, y es cuando la mayoría de ungulados, corzos, ciervos, jabalíes, están en máxima actividad. No es casualidad, es el momento del día con mejor visibilidad para ellos y menor calor. El problema es que también es el momento en que la luz es más engañosa para el conductor. El sol rasante dificulta ver siluetas en el arcén, y los faros aún no compensan porque el cielo no está del todo oscuro. La segunda ventana es estacional. Octubre, noviembre y principios de diciembre concentran el mayor número de accidentes con fauna en toda España. La razón es doble. Es la época de celo del ciervo y el corzo, cuando los machos recorren distancias inusuales en busca de hembras, cruzando territorios que normalmente no frecuentan. Y coincide con el inicio de la temporada de caza, que desplaza a los animales de sus zonas habituales hacia rutas de escape que a menudo cruzan infraestructuras viarias. Hay un tercer factor que poca gente considera, la luna. En noches de luna llena, los ungulados tienen más visibilidad natural y amplían sus desplazamientos. Las estadísticas de atropellos muestran picos pequeños pero consistentes en los días en torno a la luna llena, especialmente en zonas boscosas. Hay una creencia extendida entre los conductores que es peligrosamente incorrecta, que si hay un animal en la carretera, los faros lo van a iluminar con tiempo suficiente para frenar. No es así. Y la física tiene la culpa. A 90 km/h, la distancia de frenado en seco de un turismo medio es de aproximadamente 50 metros. Los faros de cruce convencionales iluminan con eficacia entre 40 y 60 metros. Eso significa que en el mejor escenario, si el animal está exactamente en el centro del haz de luz, tienes entre 1 y 2 segundos de margen. Pero los animales no aparecen en el centro del haz de luz, aparecen en los bordes, donde la iluminación cae. Un corzo de perfil oscuro en una cuneta con vegetación alta puede estar a 20 metros antes de que el conductor lo procese visualmente. A 90 km/h, 20 metros son menos de un segundo.
Hay además un fenómeno que los cazadores conocen bien pero que los conductores ignoran: el encandilamiento. Cuando los faros impactan directamente en los ojos de un ungulado, el animal se queda inmóvil. No es que no tenga miedo, es que su sistema nervioso entra en un estado de parálisis momentánea ante el estímulo lumínico directo. El animal que ves quieto en medio de la carretera mirándote no está esperando a que pases, está paralizado. Y puede que reaccione hacia cualquier dirección cuando el reflejo se rompa, incluyendo hacia ti. Aquí viene la parte que más incomoda hablar pero que puede salvar vidas. El instinto humano ante un obstáculo repentino en carretera es girar el volante. Es lo que el cerebro ordena antes de que tengas tiempo de pensar. Y en el caso de un animal salvaje en carretera, girar el volante puede ser más letal que el propio impacto. Un corzo de 25 kilos impactado frontalmente a 90 km/h genera un daño serio al vehículo y puede causar lesiones al conductor. Pero un vehículo que gira bruscamente a 90 km/h para evitar ese corzo puede salirse de la calzada, volcar o invadir el carril contrario. Las estadísticas de la DGT son consistentes en esto. En los accidentes con fauna donde hay víctimas mortales humanas, la causa directa más frecuente no es el impacto con el animal sino la maniobra evasiva. Lo que hay que hacer, y es contraintuitivo, es frenar en línea recta. Máxima presión en el freno, manos firmes en el volante, no girar. Si el impacto es inevitable, es mejor impactar frenado y recto que impactar en una trayectoria inestable. Si ya has impactado, enciende las luces de emergencia antes de salir del vehículo. El mayor riesgo post-impacto no es el animal herido, es ser arrollado por otro vehículo mientras estás en la calzada valorando los daños. Sitúate detrás de la barrera de seguridad si la hay y llama al 112. El animal herido no es tu responsabilidad legal inmediata, pero sí tienes obligación de reportar el accidente si hay daños, ya que los atropellos de fauna en carreteras españolas deben comunicarse a la DGT o a los agentes medioambientales de la comunidad autónoma. Los accidentes con fauna salvaje en España han aumentado un 40% en los últimos 10 años, no porque haya más animales, aunque en algunos casos también, sino por 3 razones que tienen que ver con nosotros, no con ellos. Primera, el abandono rural. Millones de hectáreas de campo antes cultivado han quedado sin gestión en las últimas décadas. Eso ha creado corredores de vegetación densa y continua que conectan zonas boscosas con bordes de carretera de una forma que antes no existía. Los animales tienen ahora más cobertura para acercarse a las infraestructuras viarias sin ser detectados. Segunda, la recuperación de pobla jabalí estaban en mínimos históricos en los años 70 y 80. Las políticas de conservación y el abandono de la caza en muchas zonas han disparado sus números. Más animales, mismo número de carreteras. Tercera, la velocidad de las carreteras secundarias. Las autovías tienen pasos de fauna obligatorios por normativa europea desde los años 90. Las carreteras secundarias, donde ocurre la mayoría de accidentes, en muchos tramos no tienen ninguna medida de mitigación. La solución existe y funciona donde se aplica. Detectores de movimiento conectados a señales luminosas dinámicas, vallados perimetrales con pasos de fauna a nivel del suelo y sistemas de alerta temprana basados en sensores en la vegetación de la cuneta. Alemania los tiene en sus tramos de mayor siniestralidad. En España hay proyectos piloto en Castilla y León y Extremadura, pero la cobertura sigue siendo mínima. El animal que aparece de repente en una carretera española de noche no lo hace porque sea descuidado o porque no vea venir el coche. Lo hace porque está siguiendo una ruta que lleva siguiendo toda su vida, o buscando agua en la única cuneta húmeda de varios kilómetros, o huyendo de algo que le asustó en el monte. Lo hace porque esa carretera atraviesa su mundo, no al revés. No hay forma de eliminar ese riesgo completamente. Pero hay una diferencia enorme entre un conductor que sabe que en octubre, al atardecer, en una secundaria de Castilla rodeada de encinar, la probabilidad de un encuentro es alta, y uno que no lo sabe. La velocidad a la que reaccionamos en esa situación depende de cuánto la hemos anticipado. Y anticipar es la única ventaja real que tenemos sobre algo que ocurre, literalmente, en menos de un segundo. Conduce con eso en la cabeza. Y si alguna vez ves esos ojos brillando en el arcén antes de que el animal se mueva, ya sabes lo que está pasando dentro de él, y lo que tienes que hacer tú.